¿Sabías que una de las oraciones más poderosas de la historia, una que cambió el destino de toda una nación, fue susurrada por una mujer con el corazón roto? Antes de que los reyes gobernaran Israel y antes de que los profetas levantaran su voz para guiar a multitudes, hubo una mujer cuyo llanto en silencio llegó hasta el cielo. Su nombre era Ana. Y su historia es mucho más que la de una madre desesperada. Es un relato de fe, de perseverancia y de una batalla espiritual que se libró en lo más profundo de su ser. Nuestra historia comienza en las tranquilas colinas de Efraín. Allí vivía Ana con su esposo Elcaná, un hombre bueno y temeroso de Dios. Tenían una vida estable, pero sobre Ana pesaba una sombra que la acompañaba día y noche. No podía tener hijos. En aquellos tiempos, la esterilidad no era solo una tristeza personal, era una vergüenza pública, un motivo de burla y, para algunos, una señal de desaprobación divina. Para complicar aún más las cosas, la otra esposa de Elcaná, Penina, sí tenía hijos y no perdía oportunidad para recordárselo a Ana en cada risa de sus niños. Era como una espina en el corazón de Ana. Penina la miraba con desprecio, con una arrogancia cruel, haciéndola sentir incompleta, menos mujer, menos amada. Cada amanecer era una nueva herida, y cada atardecer un eco de su inmenso vacío. Elcaná amaba a Ana profundamente. De hecho, la Biblia dice que le daba una doble porción de la ofrenda, tratando de consolarla y de mostrarle su amor especial. Le decía: ¿por qué lloras, Ana? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero ni sus palabras, ni su cariño podían llenar el silencio de una casa sin risas infantiles, sin el correteo de pies pequeños, sin la dulce voz de un niño llamándola mamá. Ana intentaba sonreír, mantenerse fuerte por fuera, pero por dentro, su alma era un campo de batalla, donde el dolor y la esperanza luchaban sin tregua. Se sentía atrapada en un ciclo de anhelo y decepción que parecía no tener fin. Cada año, la familia entera subía a Silo, donde se encontraba el tabernáculo, para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Para muchos, era un tiempo de fiesta y alegría, pero para Ana, era el momento más difícil del año. Ver a las otras mujeres rodeadas de sus hijos, escuchar sus conversaciones sobre la crianza, sentir las miradas de lástima o de juicio, todo era un recordatorio constante de lo que ella no tenía. El ambiente festivo solo hacía que su soledad se sintiera más profunda. En medio de la celebración, ella se sentía invisible, con un dolor que nadie más parecía comprender. Fue en uno de esos viajes a Silo que todo cambió para siempre. Ese día, después del sacrificio, mientras todos comían y celebraban, Ana no pudo más. En su corazón ya no podía contener ni una lágrima. Masan se levantó de la mesa en silencio, sin dar explicaciones, y caminó con determinación hacia el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios ardía como un fuego sagrado. Allí, en la soledad del templo, finalmente se derrumbó, pero no lloraba como quien simplemente está triste. Lloraba como quien se parte en dos. Su llanto venía de lo más hondo de su ser, de un lugar de angustia tan profundo que solo Dios podía alcanzar. Y en ese estado, con los labios temblando y la voz atrapada en un nudo en la garganta, Ana no solo lloró, oró. Hizo una de las oraciones más conmovedoras y poderosas de toda la Biblia. No fue una oración larga ni elocuente, fue un susurro desesperado, un pacto del alma. Dijo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Fíjate bien en sus palabras. No pedía un hijo para callar a Penina. No lo pedía para sentirse validada ante la sociedad. No lo pedía para llenar su propio vacío. Pedía para poder devolverlo. Pedía para ofrecer. Su petición nacía de un corazón que, en medio de su mayor dolor, solo quería dar. Mientras Ana oraba de esta manera, moviendo los labios pero sin emitir sonido, el sumo sacerdote Elí la estaba observando desde la distancia. Al verla gesticular en silencio y con tal angustia, pensó lo peor. Creyó que estaba ebria en la casa de Dios. Se acercó a ella y la reprendió con dureza. ¿Hasta cuándo seguirás borracha? Aléjate del vino. Imagina el dolor de Ana en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando derramaba su alma ante Dios.
es acusada injustamente. Pero en lugar de reaccionar con ira, respondió con una humildad y una dignidad asombrosas. Con los ojos todavía llenos de lágrimas, le dijo: «No, señor mío, no he bebido vino ni licor. Soy una mujer atribulada de espíritu que ha derramado su alma delante del Señor». En ese instante, Elí comprendió, vio la sinceridad en sus ojos, sintió la profundidad de su dolor, y movido por el Espíritu de Dios, sus palabras de regaño se transformaron en palabras de bendición. Le dijo: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Ana. Algo cambió dentro de ella en ese momento. Aún no había una señal física. Su vientre seguía vacío, pero su espíritu se había llenado de paz. Salió del templo completamente transformada. La Biblia dice que se fue por su camino, comió, y su semblante no estuvo más triste. Dejó su carga a los pies de Dios y confió. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y entonces ocurrió el milagro. La señal que no solo cambiaría la vida de Ana, sino también la historia de Israel. Ana quedó embarazada. Dios había escuchado su oración susurrada en el templo. Su fidelidad había respondido al clamor de un corazón quebrantado. Cuando el niño nació, lo llamó Samuel, que significa por cuanto se lo pedía al Señor, o Dios ha escuchado. Cada vez que pronunciaba su nombre, era un recordatorio vivo de que Dios responde a la oración. Pero la historia de fe de Ana no terminó con el nacimiento de su hijo. Ahora venía la parte más difícil: cumplir su promesa. Amaba a Samuel con cada fibra de su ser. Era el hijo de sus lágrimas, la respuesta a sus oraciones. Pero ella había hecho un voto y no lo iba a romper. Cuando Samuel fue destetado, siendo todavía un niño muy pequeño, Ana lo llevó de vuelta al templo en Silo. Con un amor inmenso y un sacrificio aún mayor, lo presentó ante el sacerdote Elí y le dijo: por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Lo entregó, sabiendo que crecería lejos de ella. Pero en la presencia constante de Dios, este acto de obediencia y entrega total no pasó desapercibido para Dios. Él nunca se deja ganar en generosidad. Después de que Ana entregó a su único hijo, Dios la bendijo de una manera sobreabundante. Tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Su casa, que una vez fue silenciosa y triste, se llenó de risas y vida. Y Samuel, el niño de la promesa, creció en el templo bajo la tutela de Elí y se convirtió en uno de los profetas, jueces y líderes más grandes e influyentes en toda la historia de Israel. Fue él quien ungió a los 2 primeros reyes, Saúl y David. El dolor que nació en el silencio de una mujer terminó dando a luz a una nueva era para toda una nación. La historia de Ana nos enseña que nuestro dolor más profundo puede convertirse en la plataforma para el milagro más grande de Dios. Nos muestra que no hay oración susurrada con un corazón sincero que Él no escuche. Y nos recuerda que cuando entregamos a Dios lo que más amamos, Él siempre nos devuelve mucho más. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que Dios siempre escucha. Hasta la próxima.